Voy a enunciarlos porque pudiéramos en el curso del programa. Este programa tiene una duración de 6 horas, 5 de la mañana, 11 de la mañana, un tramo transmitido a través de la Super 7 y Color Visión, otro tramo transmitido a través de EN Televisión y la Super 7. Por eso digo, son temas interesantes lo de la prensa de hoy y en ese tiempo es suficiente como para que podamos tratar todos estos temas. La renuncia, entre comillas, digo yo, del señor Macarrulla, del Ministerio de la Presidencia, la visita del señor Fulcar, la insistencia del señor Roberto Fulcar en que se le investigue en este momento, la decisión que habrá de tomar la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno en el día de hoy para quién va a ser el presidente del Senado de la República, las especulaciones sobre esto, las tensiones que se están viviendo al interior de ese órgano y de la comisión que habrá de rendir su informe en el día de hoy. Las adivinanzas o las apuestas de si será Eduardo Estrella o no será Eduardo Estrella, la renuncia o la comunicación de Farideh Raful de que no aspira a seguir siendo vocera del PRM, la cantidad de senadores opuestos a que sea Eduardo Estrella, la oposición se opone, 11 de la oposición, 13 del partido oficial. Creo que son temas para ver en el día de hoy sobre, sobre otros tantos que se registran en el día de hoy, un quinto caso de viruela símica registrada en el país. Hay muchos temas que pudiéramos tratar, que pudiéramos ver. Es decir, que yo creo que es interesante comenzar, salvo su mejor parecer, viendo estas declaraciones que ha dado el ministro de Educación. Sorprendente porque una de las conquistas, y yo digo, parecería que en el tiempo le estamos dando la razón al doctor Leonel Fernández cuando decía que lo del 4% no era necesario, que no hay forma o no había en el momento forma de invertir adecuadamente el 4% del Producto Interno Bruto dedicado a educación. Ha dicho el ministro de Educación que 250.000 millones es un dinero que va al zafacón, es un dinero que va a la basura. 250.000 empleados en el Ministerio de Educación. ¿Para qué si no se aprende? ¿Para qué si no se enseña? Es un planteamiento crítico y lo ha hecho un ciudadano, un técnico en la materia que el gobierno ha designado como ministro de Educación, que bueno, viene del sector privado, ha estado trabajando en el sistema de educación superior, en el sector privado, y entiende que lo que hemos hecho hasta ahora, y no solamente lo entiende él, ustedes recuerdan, bueno, no es una observación mía, todos hemos dicho en algún momento que qué estamos haciendo, que una de las gran frustración que nos llevamos es que el ministro saliente, el ministro destituido, dice el doctor Fulcar que a él no lo han destituido, sino que lo han removido, de eso vamos a hablar también. El ministro saliente, yo decía que una de las gran frustración que nos deja es que siendo un maestro de formación, habiendo ocupado el viceministerio de Calidad Educativa en la gestión de doña Milagros Ortiz Bosch como secretaria de Educación, nos haya dejado el mal sabor que nos ha dejado. Un año perdido, es cierto que tenemos lo de la pandemia, eso es verdad, pero a pesar con lo de la pandemia hay cuestiones básicas y fundamentales que en el día de hoy deberíamos estar celebrando como avance en materia de educación. Deberíamos estar celebrando que iniciamos el proceso de formación de los formadores, que iniciamos una revolución para lograr que los maestros que estamos formando en los diferentes niveles técnicos y de educación superior sean lo que realmente queremos, estén capacitados para enseñar. Y sobre esa parte no avanzamos nada, es más, retrocedimos. Entonces creo que el planteamiento que hace el flamante ministro, el nuevo ministro, son como para atenderlo y son como para que el gobierno en pleno le ponga atención. Y yo digo, como para que la comunidad educativa se siente a repensar qué vamos a hacer con la educación básica del país. Bueno, Yo he estado planteando, y ya concluyo esta parte, yo he estado planteando que el Ministerio de Educación Superior, que el gobierno de la República, que el presidente Luis Abinader debería sentarse un momento a planificar cuál es el tipo de educación que debemos asumir, cuál es el modelo de educación que hay que
asumir como país para que dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años, pudiéramos estar en capacidad de competir con cualquier mercado, pudiéramos ser medidos por la prueba que nos hacen, la prueba PISA, y pudiéramos tener o acercarnos por lo menos a un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. A eso deberíamos por lo menos aspirar, y se va a aspirar a eso a partir de que el gobierno lo asuma en serio, con un ministro de Educación y con un ministro de Educación Superior que lo asuman también. Dani, pero Bueno, ¿cómo evitar que ese dinero del 4% vaya al zafacón? ¿Es posible detener ese camino y suspender lo que se está haciendo, por ejemplo, en la entrega de los útiles escolares, los uniformes, los zapatos, reducir el almuerzo, la merienda y el desayuno? Y ese tipo de cosas, ¿es posible controlarlo, reducirlo? Esa es una pregunta interesante. bueno, Yo se la puedo responder, si Luis me permite. está bien, yo voy después de usted, yo se la voy a responder también. A los dos, No, pues, a usted y a él se la voy a responder. Pues mire, Freddy, don Luisín, los compañeros y al público que nos sigue, la respuesta está en lo que yo acabo de decir. Si en lugar de pensar en la comisión que genera la construcción de escuelas para gente allegado al despacho del ministro, o quién sabe si al ministro, yo no lo sé, pensamos en lo que yo he dicho, en la calidad de la educación, si en lugar de dispendiar dinero quizás contratando inadecuadamente la compra o contratación para uniformes, pensamos en buscar dinero para la calidad de la educación, si en lugar de manipular procesos para compra de alimentos y cuestiones que se utilizan para el desayuno escolar, recomendando a parientes o predeterminando ganadores de concursos de licitación para que den comisiones, ponemos ese dinero en favor de la educación. Óigame, yo estoy seguro que eso va a mejorar. Ahí no hay que ser un mago. Usted no ve que los ministros se ponen locos desde que llegan ahí, porque el dinero lo pone loco a todos, a todos. Y en el caso del doctor Furcal, que me apena mucho, porque a pesar de lo que ha ocurrido, pensé que iba a servirle de un escarmiento e iba a asumir con humildad lo que había ocurrido para futuras posiciones públicas o para entender que cometió errores como cualquier funcionario, cualquier ciudadano, cualquier mortal comete errores. A pesar de que debió asumir eso con la humildad en que debió tomarlo, ahora anda en un desafío porque él es impoluto, porque él está por encima del bien y del mal, demostrando ciertamente que la humildad nunca fue una cualidad que le acompañó, pues presentándose como un hombre petulante, arrogante, al que no se le puede hacer ningún tipo de imputación, pero vivió permanentemente en escándalo. Es decir, fíjese usted cómo es el dinero pone loco a la gente. Lo que ha ocurrido es como para que usted, señor, se tranquilice y espere que las aguas tomen su curso, y si usted realmente es inocente y es impoluto, como usted dice, deje que el tiempo, como usted ha dicho en ocasiones, se encargue de poner las cosas en su lugar y no haga ese periplo que está haciendo de desafío a la autoridad y queriendo mostrar como que usted hacía un favor al presidente de la República haciendo una gestión en educación que peor no pudo haber sido. Bueno, mira, tengo un comentario, voy a agregar eso de Fulcar también, porque tengo otra arista diciendo ahí de mi compañero Dani, eso es lo bueno de este programa, pero qué bueno que Dani ha traído el tema de educación, sobre todo a partir de las declaraciones de lo que tenemos, porque las páginas hay que irlas pasando. Tenemos un nuevo ministro de Educación que define las prioridades de su gestión. Y ahí eso llega a lo que se planteó de si era válido o no el 4%. Ustedes saben que aquí las cosas son por ola. Si el gobierno en ese caso fue el periodo de Fernández, no se ponía ese 4%, hasta lo tumbaban. No que iba a ser así, pero era válido que ahí estuviese ese caso del 4%. El ministro de Educación ha dicho textualmente ayer que su gestión estará centrada en las aulas porque es ahí donde nuestros estudiantes aprenden. Yo creo que esa es la crítica más directa que puede haber, y ahí entiendo lo que ha planteado Dani, desde el punto de vista de cómo va a venir este ministro. Viene totalmente cambiado.
Y más directo y crítico no puede ser, porque aquí hay que darle la lectura correcta. Yo me voy a concentrar en las aulas. Ahora bien, para concentrarse en las aulas hay que arreglarlas, hay que terminar las escuelas, hay que tener los libros, hay que tener una serie de situaciones y hay que invertir. Y es una gestión de inversión financiera. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo, que esa gestión debe ser diáfana, esa operación de ese manejo de dinero, que es mucho dinero. No es tanto dinero frente a las carencias que hay, la cantidad de escuelas. Yo recuerdo que el propio ministro Fulcar decía que aunque se haga mucho, si usted sale con una cámara va a encontrar una escuela sin concluir. Entonces, ojo al Cristo. Todo ministro de Educación tiene que convertirse en un gerente del área financiera prístino y de primer nivel, con resultados. Y ahí veo que ha habido un problema, porque cuando hay cuestionamiento, alguna razón ocurre de cualquier instancia que haya acontecido. Y eso hace rato que viene haciendo un ruido. Entonces eso ha desnaturalizado el 4%, pero ese dinero se necesita para la infraestructura, porque la población ha crecido, no así la infraestructura, la obra gris. Ahora, si el ministro se va a concentrar a donde aprenden los estudiantes, que es las aulas, la pregunta, don Freddy, que yo me hago, no la que usted hizo, es, ¿están listas las aulas? Yo creo que no. ¿Están listas los planteles? Yo creo que no. Entonces, corren paralelo dos cosas. Si él se va a concentrar en eso, excelente, pero va a haber una parte marginada que no va a tener en el mismo nivel. Es que educación es muy complejo. Educación necesita de mucho, el compartir muchas de las razones para hacer una buena gestión que va paralela. Si el ministro se va a concentrar en eso, bienvenido, porque no puede haber una verdad más grande. A donde los estudiantes aprenden es en las aulas. Yo pienso que esto va a cambiar el sistema desde el punto de vista de operación de todos los anteriores, porque el ministro, que es un académico, va a venir concentrado en eso, en los planes y todo eso. Y no sé, me luce que ahí va a venir una serie de situaciones que espero que él tenga la suficiente equipo para enfrentar todos los retos que tiene el sistema educativo. Y con relación a Roberto Fulcar, probablemente estoy inscrito en el hecho de que cuando llegan momentos como estos, usted debe sentarse y no adelantarse. Sin embargo, no critico la acción que ha tomado Roberto Fulcar, que ha salido adelantadamente a defender su honor, su gestión, y ha marchado, cuando digo marchado, se ha encaminado en 2 días consecutivos, creando obviamente el revuelo necesario, a ir a la Cámara de Cuentas y pedir auditoría de su gestión, algo que evidentemente se iba a hacer. Pero lo que me llamó fue su camino al PETCA. Y yo mismo me pregunté, bueno, ¿por qué ir al PETCA? Y es que como a él llevar el tema digital, o sea, el tema de los libros digitales, ya había una observación y en los medios habían quienes habían pedido una investigación del PETCA. Esa es la razón por la cual él se ha adelantado. Yo pienso que ya con estas 2 visitas, el propio exministro Roberto Fulcar, que es un ente político, debe ya esperar esos resultados y dejar que corran las situaciones, porque como tal, él no tiene una acusación frente a él. A mi modo de ver, él ha querido dejar claro que su gestión debe ser auditada como al efecto se hará y debe ir a todas las instancias, y fue a todas las instancias donde se le pudiera investigar, a decirle yo estoy aquí, estoy presto, miren mis documentos. Eso no tiene mucho precedente, porque eso es ampliar el ruido de cualquier tema relacionado con su gestión. Pero yo no dejo de entenderlo. ¿Por qué? Porque el sentido común me dice que él va a seguir accionando en el tema político. Entonces quiere dejar bastante claro y preciso
todo lo relacionado a auditorías y a su gestión. Y eso es un reto interesante. Pero yo voy un poco más allá. La Cámara de Cuentas, que es muy presta para accionar cuando tiene sus cosas, debe ir a hacer esa auditoría lo más que convenga. Si Roberto Fulcar dio ese paso, debe ir, porque es un tema de primera línea, inclusive para la propia educación. Y lo mismo lo que ha hecho el PETCA, es decir, que ahí hay un reto, porque ha llevado documentos, no sé si el PETCA lo había solicitado, pero alguna razón ha tenido él para su tranquilidad y para su familia de ir dar la cara, porque eso no tiene precedente. El accionar aquí es quedarse tranquilo. Yo lo entiendo a Roberto Fulcar. Don Luisín, perdóneme, para no irme muy lejos del tema, esa es la cuestión, es que Fulcar no es un ciudadano de primera y los otros funcionarios que han cancelado o han suspendido son de segunda. Él es un ciudadano cualquiera, igual que usted, igual que yo, e igual que los que han suspendido. O sea, la Cámara de Cuentas tiene que ir primero donde el señor don Fulcar, a hacerle una auditoría por encima de la que está solicitada al señor Fulcar, porque es Fulcar. Entonces, es ahí donde yo quiero hacerle entender a usted y a Fulcar, que nunca lo he entendido, que él es un ciudadano común de la República Dominicana, que le hicieron ministro de Educación en un decreto del presidente de la República reconociendo su capacidad y su trabajo político, y que un funcionario público es un servidor humilde, que se equivoca o que se puede equivocar, pero que no pretende estar por encima ni del presidente ni por encima del país. Él fue un ministro, lamentablemente su gestión fue desastrosa, quizás usted puede decir, bueno, fue culpa de él, no fue culpa de él, pudo haber reparado las escuelas en pandemia que estaban ahí con el dinero en educación y no se repararon, no se atendieron, se estaba en otra cosa, lo que usted quiere decir. Ahora, lo que estoy observando, y es de donde puedo darle un consejo a Fulcar, es que se esté tranquilo, que no sobreactúe, porque frente a los que... Loida Peña le preguntaba ayer cuando él fue al PETCA, del periódico Hoy, pero porque usted frente a tanta denuncia no vino antes. Es ahora cuando lo destituyen que usted viene al PETCA, ¿por qué no vino antes? Y ya le habían pedido al PETCA antes, siendo usted ministro, que presentara documentos sobre denuncias que se hacían. Entonces, mi recomendación es, señor, deje que las aguas bajen humildemente y espere para que usted tendrá su oportunidad de aclarar cosas. Para cerrar mi caso, este caso de mi punto de vista, lo que acontece, don Dani, es lo siguiente. No quiero dejar sobre la mesa que ahora la Cámara de Cuentas tiene que alterar su proceder y cambiar y poner post-Fulcar. No. Lo que sí es evidente que él ha dicho, yo estoy disponible, estoy aquí, y llevó una carta para su auditoría. Usted sabe la otra lectura que yo le doy, que es interesante, es que cuando eso se menciona, la gente entra o en miedo, en pánico, o no da el frente. Yo creo que ese es el punto de vista del arista que lo ha hecho Roberto Fulcar. Es lo que interpreto. Desde el punto de vista de ir y decirle, estoy aquí, y que sea la Cámara de Cuentas cuando proceda que lo haga y que lo dé a conocer por las instancias oficiales. Primero se lo manda a las autoridades que corresponde, esto era así o no era así, y seguir, porque la vida continúa. Pero para poner un poco en contexto las declaraciones ayer del nuevo ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, fue en el norte, en Santiago, de hecho en las instalaciones de su universidad, de donde él viene, de la UAPA. Me llamó la atención eso. Frente a los directores... Educación no tiene allá... Exactamente, frente a los directores regionales y de distritos de la zona, donde dijo que se evaluarán a los directores en función del aprendizaje de los estudiantes. Recordarle al ministro, primero no sé por qué hacer un encuentro del ministerio en su universidad, o sea, en la UAPA, la educación tiene instalaciones allá en el norte y de hecho hay otros que no necesariamente tienen que ser su universidad. Las formas cuentan mucho, más que el fondo, en estos temas que estamos conversando. Entonces, recordar al ministro que de donde vienen los directores son de nuestras universidades y de nuestras escuelas, del sistema que tenemos diseñado de educación hasta el día de hoy.
Entonces, decir frente a ellos que los cargos de ellos no se justifican, ni de él, ni el de él tampoco, si los niños y las niñas no aprenden en las aulas, no sé, el ministro tiene menos de 2 semanas en el cargo, menos de 2 semanas, o sea, se supone que ya él está empapado de todo lo que pasa en el Ministerio de Educación. Eso es imposible, aunque haya estado manejando documentos antes de llegar al ministerio, es prácticamente imposible que maneje todo lo de la institución, o sea, que tenga un diseño de todo, que haya revisado todo y haya determinado que efectivamente toda la inversión se va al zafacón. O sea, que lo que se ha hecho hasta el momento, todo ha sido perdido. O sea, que los recursos... No, yo creo que el ministro debe llegar con la cabeza fría. Primero, una rueda de prensa en menos de 2 semanas de estar en el puesto para hablar, o sea, con qué profundidad se puede hablar con menos de 2 semanas en un cargo tan importante como el del Ministerio de Educación. O sea, ¿cuáles son el fundamento cuál es? O sea, ¿qué he visto en 2 semanas? ¿O tenía ya el ministerio analizado desde mucho antes de llegar al puesto? Me pregunto, ¿no? Probablemente sí. Estoy tratando de... Yo sé que él había visto documentos antes de llegar al ministerio y Él conoce bien ese y las ministerio. personas que están en el área, que trabajan el tema, deben tener nociones o conocimientos de las transformaciones que debe vivir la educación en la República Dominicana, pero pienso que es muy rápido el tiempo. Salir a dar una serie de declaraciones de lo que quizás la población está clara, no sé qué tan bueno sea eso. Yo creo que, o salir a cuestionar lo que se ha hecho, lo que han hecho los pasados ministros, yo creo que él debe trazar su plan y su estrategia y decir y convocar, luego de un tiempo en el que ha analizado y ha visto lo que se debe hacer, convocar, sí, a los medios y explicar en qué consiste su programa para la transformación en la educación en el país. Pero dar una rueda de prensa con menos de 2 semanas en el cargo, menos de 1 semana en el cargo, para dar una serie de declaraciones y advertir a los directores de que su puesto está en peligro, partiendo de cómo reciban los estudiantes el conocimiento, no sé, porque los estudiantes reciben el conocimiento que tienen los maestros y el currículum que ha diseñado educación. O sea, no es lo que se inventa un maestro o un director para ir a enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Es un esquema que ya está hecho, ¿no? Y es lo que se supone debe modificarse. Pero yo creo que en vez de salir a estas declaraciones, debió buscar otro lugar que no haya sido la Universidad La Guapa, pudo haber sido otro lugar, no necesariamente ese. Que diseñe su plan, que haga la estrategia. No sé si 2 años sean suficientes, aunque para toda la transformación que debe vivir la educación en nuestro país, no sé, pero él debe trazar su estrategia, su plan, y luego de eso, luego de haber visto todo lo que existe en el ministerio, desde los nombramientos legales o ilegales, justificados o no, pero primero él tiene que ver con, de manera fría, todo lo que existe, porque yo no creo que aunque haya manejado documentos antes de llegar a la institución, maneje toda la información de lo que pasa en la institución. Eso significa entonces que están tratando de quitar al doctor Roberto Furcal desde hace muchísimo tiempo, si es que él ya venía manejando o le habían advertido que iba para el ministerio, que el señor Ángel Hernández iba para el Ministerio de Educación. O sea, eso también hay que verlo. El tema de con quién se va a trabajar posteriormente, me refiero a los PRMistas que han sido cancelados de sus puestos. Ese es otro tema que podríamos verlo más adelante. O sea, ¿con quién va a trabajar? ¿Con qué equipo que se va a trabajar la política en el PRM? Si en el Senado queremos una gente que no es del partido, si lo que se fajaron porque el gobierno llegara porque el partido llegara al poder, si estamos saliendo de esa gente, si no queremos como que esa gente esté, no estoy analizando si deben quedarse en sus puestos o no, sobre todo los que son, en el caso del doctor Roberto Furcal, que ya el presidente no aguantaba más presión para quitarlo. De hecho,
quizá pudo haberlo quitado antes y por lo que representa el profesor Roberto Furcal, el doctor Roberto Furcal, para el presidente Luis Abinader, quizás por eso no lo había quitado, pero también hay que poner sobre la mesa con quién se va a trabajar la política, o sea, de toda esa gente que han quitado, todos esos funcionarios que han quitado, renunciado, entre comillas, o destituido de sus puestos, o sea, ¿con quién se va a hacer la política más adelante? O sea, ¿cuáles son los que van a fajarse? Eso también es importante verlo, o sea, ¿con quién es que vamos a trabajar? Si se desea no, si el PRM desea continuar en el poder, si el presidente aspira a la reelección. Ese es un tema también importante partiendo de lo que se ha visto que ha sucedido con estos funcionarios. Mire, yo pienso que el actual ministro de Educación pudiera ser el trabajo estelar que se necesita y es necesario en el Ministerio de Educación para bien orientar los recursos, elaborar y ejecutar un programa de capacitación de los maestros, hacer la debida cotejo de evaluación de maestros y estudiantes, porque él tiene las herramientas para hacerlo y pienso que el coraje también. Cuando llegó el ministro Furcal a Educación, yo me sentí contento porque una persona muy preparada. Un hombre preparado, conoce el ministerio, había sido 4 años su secretario de Educación y uno más o menos viendo la trayectoria, el currículum, decía, este es el hombre que se necesita porque los últimos ministros han hecho pocas cosas. Sin embargo, no fue así. El hombre cayó en la rutina de los anteriores. Y ahora que llega Ángel Hernández, que tiene iguales o más herramientas que Furcal, porque fue viceministro también de Educación 4 años, asistente de doña Milagro todo el tiempo, donde quiera que ha estado, y rector de una universidad, maestro de larga data, técnico. ¿Y fue ministro de Educación? Sí, provisional. Transitorio. Sustituyó en un momento dado a doña Milagro. Y yo lo conozco bien desde que era muy joven. Es una persona dedicado, estudioso. Entonces, lo que pienso es que igual que pensé cuando llegó Furcal, que este es el hombre que puede hacer el trabajo y ojalá tenga suerte. Y como dice Dani, que los recursos del 4% no lo desorienten. Pues miren, yo no conozco al señor Ángel Hernández y sin conocerlo le voy a responder a mi compañera Joanna en el sentido de que no hay que leerse un solo papelito para saber que la educación ha sido un desastre. Basta con leerse el resultado de la última evaluación que han hecho del aprendizaje de los estudiantes de básica República Dominicana. Basta con usted saber que ha habido que bajar el estándar para las pruebas nacionales para que los estudiantes puedan más o menos acomodarse a lo que se quiere. Es decir, lo que hemos tenido medido en República Dominicana indica de manera clara que lo que hemos hecho, que la inversión que estamos haciendo se está perdiendo. Yo no sé de educación y esa es la conclusión que hago. Por eso yo permanentemente vivo planteándome aquí la necesidad de que el gobierno asuma de manera seria y de manera responsable el tema de la educación. La educación es el fundamento, lo que nos garantiza dar un salto en el proceso de desarrollo al que estamos abocados, es la educación. Y si no lo entendemos, estamos perdidos todos. Si no sabemos que esa es la piedra angular, entonces estamos perdidos en la vida. Si el gobierno no lo asume como una tarea fundamental del Estado, como política pública obligatoria, si tenemos que hacer un plan decenal, nuevamente sentarnos a ver eso y que los gobiernos, el de ahora y los que vengan, se comprometan a impulsar el verdadero desarrollo de la educación, que no solo ya con recursos, con el 4%, sino con determinación, como una determinación seria de la clase política y del sector empresarial y de los trabajadores para mejorar la educación. Yo digo, no es Ángel Hernández que lo dice, todos podemos decirlo con la simple información del resultado. Usted mide lo que hay y usted se da cuenta qué es lo que hemos hecho, el desastre que hemos hecho en materia de educación. Antes de pasar de tema, porque quiero entrar en el enfoque de Joanna,
que me luce muy interesante a partir de lo que va a ocurrir ahora con el presidente Abinader y su política, la reelección a partir de este tipo de cosas. Antes de entrar en eso, quiero solo para reforzar lo que decía al principio de que usted no puede tener un ministro que le genere tantos problemas y tantos ruidos. Creo que el presidente Abinader, aunque no se le reconozca, fue un hombre sumamente considerado con su compañero, con su jefe de campaña en el proceso que le llevó a ocupar la presidencia o ganar la presidencia de la República. Creo que hay que reconocerle a Luis Rodolfo Abinader Corona que se pasó un poco en consideración a su compañero Roberto Fulcar. Fue escándalo tras escándalos y uno de los escándalos se resolvió recientemente a partir de la contratación de subdirectores que se consideraban que era ilegal. Hoy publica uno de los diarios de la mañana esta información que la titula Sentencia del Tribunal Constitucional deja en la ilegalidad directores regionales de educación. Leo un párrafo. Una sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó una acción directa de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Dominicana de Profesores ADP contra los artículos 109, 115 de la Ley 66-97 General de Educación y la Ordenanza 24-217 deja en la ilegalidad a los 18 directores de las regionales y los 121 distritos de educación nombrados por el exministro Roberto Fulcar, que mediante una orden departamental sustituyó a los anteriores en el año 2020. Una decisión ilegal del ministro Roberto Fulcar que el Tribunal Constitucional se la revierte. Esos son resultados, eso es el Tribunal Constitucional, eso no es político, eso es el Constitucional evaluando decisiones que tomó el doctor Roberto Fulcar. Otro golpe para él. Entonces, no era posible que el presidente de la República mantuviera en el gobierno a un funcionario que le cometiese ese tipo de errores, para llamarle de alguna manera. Pero mire, yo creo que es un mal momento para el presidente de la República, si usted lo ve desde el punto de vista de lo que ha ocurrido tanto con Fulcar, que fue su jefe de campaña, fue el armador del proceso que llevó a Luis Abinader a ganar la presidencia de la República, que usted diría, bueno, Fulcar jugó un papel importante, pero todo el mundo tiene que conocer las circunstancias que se dieron para que el PRM ganara la presidencia de la República y ganara una cantidad importante de diputaciones, de senadurías, de alcaldías. Había una coyuntura particular, el hartazgo del PLD, en lo que había devenido el Partido de la Liberación Dominicana, ciertamente con algunas acciones que generaron escándalo, algunas situaciones que el propio presidente de entonces, Danilo Medina, lo narró en un momento en que los PLDistas no obraban de manera adecuada y todo era para mí, sin decirlo, y lo otro para mí. Entonces creo que eso de alguna manera, y además 16 años corridos en el gobierno, eso creó una situación y la gente quería un respiro distinto, la gente quería cambio. Es verdad, y Fulcar hizo su trabajo en medio de esa coyuntura y creo que el PRM desarrolló una política inteligente para lograr hacer empatía con amplios sectores del país que querían otra cosa. Incluso ese mismo hecho de octubre, para escoger el candidato a la presidencia por el PLD, lo que eso generó el desprendimiento de Leonel Fernández y sus seguidores para irse a un nuevo partido o a crear un partido, bueno, no crear, porque el partido existía, era el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que se convirtió en Partido Fuerza del Pueblo. Todo eso generó un cóctel perfecto para que el presidente se convirtiera en tal, para que Luis Abinader se convirtiera en presidente. Y si usted le quiere sumar a eso los méritos que en el orden político tiene el doctor Fulcar, también se le puede sumar su inteligencia para manejar la campaña. Creo que todo eso se juntó e hizo posible que Luis se convirtiera en presidente. Pero no